Para ello tenemos una primera conferencia magistral que nos dará el doctor Luis Bravo Moncayo. Él es ingeniero acústico, tiene maestría y doctorado en ingeniería acústica. Es docente e investigador en la Universidad de las Américas en el país de la República de Ecuador, consultor en acústica ambiental y arquitectónica, ingeniero acústico en la Universidad Austral del país de Chile y un magíster en administración de negocios también por la Universidad de las Américas en Ecuador y el doctorado en ingeniería acústica por la Universidad Politécnica de Madrid, España. Lo dejamos al doctor Luis Bravo Moncayo para que nos dé su conferencia. Bienvenido. Bien, muchas gracias por la presentación. Antes que nada, agradecer al equipo de la Universidad Autónoma Metropolitana por toda esa hospitalidad que ha sido una muestra patente del carácter y de los mexicanos con quienes nos sentimos muy a gusto por acá nosotros. Bien, como dijeron o como está en el programa, yo quiero presentarles un poco los resultados de un análisis que hemos hecho desde hace 1 año y medio más o menos en la ciudad de Quito, que trata de valorar el impacto socioeconómico que tiene el ruido de tráfico puntualmente en la zona urbana de esta ciudad, que es la capital del Ecuador. La valoración del impacto, van a darse cuenta con la exposición, que incorpora nuevas herramientas en la valoración, nuevas herramientas sobre todo de inteligencia artificial, para mejorar la capacidad de predecir desde las variables de entrada que se utilizan en los diferentes modelos con los que trabajamos. Entonces vamos a ver una breve introducción, la metodología, que es la parte contundente de la investigación, los resultados, la discusión y unas conclusiones al respecto de esto. Bien, dentro de la parte de la introducción he puesto estas diapositivas transitorias para un poco mostrar la ciudad de Quito, ¿no es cierto? Es una ciudad enclavada en la cordillera de los Andes, a 2.800 metros de altura, una ciudad con un entorno urbano complejo. Van a ver la mancha urbana, la forma que tiene, no es una forma muy común, es bastante sui generis, la verdad. Hasta hace unos años el aeropuerto estaba en medio de la ciudad, lo cual era un problema en la seguridad, en el ruido también. Desde el 2013 el aeropuerto salió a 30 kilómetros de las afueras, pero bueno, hasta entonces era un problema bastante común, ¿no es cierto? Tanto por seguridad, por riesgo y por ruido, cómo no. ¿Cuál es el contexto de esta investigación? En primera instancia tenemos la exposición al ruido ambiental, la cual causa efectos, tanto en la salud. Sabemos que los efectos en la salud vienen desde molestia, ¿no es cierto?, hasta problemas cardíacos, y ahora hay indicadores como un indicador que mide cuántos años de vida se pierden por producto del ruido, y los resultados de esto son realmente impactantes. Además, el ruido causa problemas en la valoración de las viviendas, en el precio de las viviendas, ¿sí? Se esperaría que una vivienda expuesta a más niveles de ruido cueste menos. Eso es lo que dice nuestro sentido común. Y además, el ruido también produce cambios en el bienestar de las personas. Bien, con todos estos antecedentes, nosotros lo que queremos hacer es valorar el impacto que tiene el ruido, tanto social en términos de la molestia que ocasiona el ruido de tráfico, cuanto el efecto económico que tiene para de alguna manera conseguir financiamiento, que es lo que ayer hablaba Ricardo en su presentación, ¿no es cierto? El financiamiento es lo que más cuesta, digamos, conseguir para generar planes de acción y medidas contra el ruido. Sin embargo, quiero que tomen en cuenta lo siguiente. Muchas de las cosas de los problemas que se tienen que solucionar en los entornos urbanos son financiados por los mismos ciudadanos de las personas. Me refiero a temas, por ejemplo, como la recolección de basura, el alumbrado público, el alcantarillado, ¿sí? Que de alguna manera son financiados con el aporte de cada uno de los hogares, porque viene, al menos en Ecuador, viene una tasa por recolección de basura en una planilla, por ejemplo, de consumo eléctrico, ¿sí? Entonces, quizás sin darnos cuenta, todos estamos financiando la ejecución de este tipo de programas.
Entonces, bueno, valoraremos el impacto tomando como variables de entrada la percepción del ruido a través de encuestas, la percepción que tiene la población, y vamos a relacionar esa percepción, esas características demográficas y socioeconómicas de la población con datos de predicciones de ruido, o sea, con datos ya objetivos. Por lo general, la valoración del impacto se hace con modelos econométricos o estadísticos. Sin embargo, nosotros queremos comparar con otras herramientas alternativas. No son tan nuevas ya, pero sí que están muy en boga actualmente, herramientas de Machine Learning. Para la valoración del impacto social utilizamos dos herramientas, que es las máquinas de vectores de soporte y las redes neuronales, y para la valoración económica nos quedamos únicamente con las redes neuronales artificiales. Finalmente, al tener una herramienta capaz de predecir el impacto que tiene el ruido, vamos a conseguir o vamos a tener la capacidad de justificar ante la población por qué se debe cobrar un dinero a cada uno de los hogares para poder financiar planes de acción. Esa es la justificación, es decir, no cobrar un valor salido de la cabeza de cualquier político, digamos, sino que hay una base científica detrás de ese proyecto. Bien, y sabemos el impacto social que tiene el ruido, ¿no es cierto? La principal fuente en entornos urbanos, que es el tráfico. En ciudades que tienen el aeropuerto alejado, pues también puede llegar a ser un problema en las zonas aledañas de este aeropuerto. Tenemos las industrias. Todo esto causa una molestia en las personas que es valorada que fue valorada en nuestro estudio a través de una norma ISO que sirve para justamente valorar la molestia, que es la ISO 15666, en la que se pregunta al encuestado cómo se debe valorar desde una perspectiva numérica y desde una perspectiva adverbial. Mañana Antonio nos dará un poco más luces sobre este tema de la valoración psicométrica de la molestia. Sin embargo, fíjense que el ruido de tráfico es la fuente que mayor impacto tiene en los entornos urbanos. Estos son resultados de Europa del año 2012. Vemos que los ruidos de tráfico dentro de las ciudades afectan a más de 73 millones de personas en Europa. Y fuera de las ciudades también. Es un número bastante importante, casi 30 millones de personas. Y muy por debajo están trenes, luego aeropuertos, luego industrias. Entonces el tráfico sí que tiene un impacto bastante importante en este problema. ¿Cuáles son los enfoques que se toman para evaluar el impacto económico que tiene el ruido? Entonces principalmente hay tres enfoques. El primero es el pago por uso de una infraestructura de movilidad, que esto es comúnmente encontrado, por ejemplo, en los peajes. ¿No es cierto? Se hace una vía, esa vía hay que mantenerla, y bueno, la gente que entra por esa vía también genera un problema de contaminación, por lo que se decide poner un peaje en esta vía. Se usa el término peaje aquí también, ¿cierto? Entonces yo pago por usar la vía. Otro de los enfoques es quien contamina paga, ¿no es cierto? Este es muy usado en otros tipos de problemas de contaminación, como por ejemplo las industrias, que generan un problema de contaminación y por ende tienen que pagar una tasa por esa generación. Y otro de los enfoques se llama en inglés pay as you drive, es pago por cómo conduzco, digamos. Si uso demasiado la bocina, por ejemplo, se podrían instalar dispositivos que cuantifiquen el uso de la bocina y en términos de ese uso, pues generar un pago por el comportamiento en la conducción. Bueno, como les comenté, los mecanismos de evaluación están enfocados de dos maneras. Primero está la evaluación social que tiene el ruido, que es en términos de la molestia que ocasiona el ruido, y por otro lado está la valoración económica del ruido. La valoración económica tiene dos grandes enfoques. El primer enfoque
es uno que se llama de preferencias reveladas. ¿Sí? Así se llama. ¿Por qué reveladas? Porque el costo del ruido sale de diferentes variables que están involucradas en el costo, sobre todo de las viviendas. Entonces hay una metodología, una herramienta dentro de esta clasificación que se llama valoración hedónica o de precios hedónicos. Entonces aquí consideramos todas las variables de la propiedad. Esto se da por el mercado inmobiliario, ¿no es cierto? Entonces consideramos el tamaño de la vivienda o de la edificación, el número de habitaciones, la antigüedad, las facilidades que presta, etcétera, el precio y además el nivel de ruido al que está expuesto. ¿Sí? Con ese nivel de ruido sacamos una función del precio de la vivienda y si la derivamos con respecto al ruido vamos a tener un indicador. Ese indicador se lo conoce como indicador de sensibilidad al ruido y nos da una idea de cuánto influye el ruido en el precio de cada una de las viviendas. Sin embargo, esta técnica no la utilizamos nosotros porque necesitábamos al momento de la investigación mucha más información con la que no contábamos. La que utilizamos fue otra de las herramientas que se llama de preferencias declaradas. Esta de acá es de preferencias reveladas y acá preferencias declaradas. Como su nombre lo dice, aquí la persona declara cuál es el costo que está dispuesto a asumir por algún problema ambiental, en este caso el ruido. Y la técnica se llama de valoración contingente. Contingente en el sentido de que todos aportan, ¿sí? Por eso contingente, todos aportan para financiar alguna medida. Y dentro de la valoración contingente hay dos enfoques también. El primero es la disponibilidad a pagar, willingness to pay, ¿sí? En el que la persona, su nivel de bienestar disminuye y está dispuesta a pagar para que ese nivel de bienestar nuevamente se incremente o regrese a su posición original. Y la disponibilidad a aceptar es que, bueno, el otro de los enfoques es la disponibilidad a aceptar, willingness to accept. Y aquí tenemos un nivel de bienestar inicial y a la persona le ponen un problema aquí. Por ejemplo, le ponen un vertidero, le ponen una estación de transferencia de basura, le ponen una vía que contamina, que genera ruido, y esta persona está dispuesta a aceptar un dinero por tener un problema en su vivienda. Sin embargo, esta herramienta o este enfoque genera muchos sesgos, porque claro, uno está dispuesto a aceptar infinito, digamos, mientras más me den, mejor, ¿sí? Pero en la disponibilidad a pagar el sesgo se reduce porque se restringe al presupuesto que tiene la persona, a la renta, al ingreso, ¿sí? Entonces, en nuestra investigación utilizamos este enfoque de disponibilidad a pagar para obtener nuestros resultados. Entonces, como objetivos es valorar el impacto socioeconómico que tiene el ruido de tráfico en la ciudad de Quito, pero para ello vamos a comparar con herramientas de inteligencia artificial con herramientas tradicionales, econométricas o de regresiones multivariables. Entonces, para ello, desarrollamos un modelo predictivo de ruido de tráfico y lo asociamos, lo relacionamos con resultados de encuestas que se hicieron a la población en una muestra de 700 personas en Quito. ¿En dónde se realizó la investigación? Pues como les comenté, en la ciudad de Quito, que es la capital de Ecuador. Ecuador, un país en América del Sur, limitado por Colombia al norte, Perú al sur. Como ven, tenemos una cordillera, atraviesa el país la cordillera de los Andes y la ciudad está ubicada muy cerca de la línea equinoccial del Ecuador, ¿sí? La mancha urbana es esta que vemos por acá y tenemos una cordillera. Aquí este es un volcán que se llama Volcán Pichincha y por acá tenemos otro que es Cotopaxi, pero bueno, podemos ver la mancha urbana, ¿no? Justamente la configuración geográfica de la ciudad hace que sea una ciudad longitudinal, ¿sí? Y bueno, todo esto es del distrito metropolitano que está conformado por
32 parroquias o distritos urbanos y 33 distritos rurales. Nosotros nos enfocamos únicamente en el sector urbano de la ciudad. Bueno, y la ciudad tiene vías que son clasificadas de diferente manera. Tenemos vías expresas, semi-expresas, arteriales. Yo creo que esta es la configuración común en todas las ciudades latinoamericanas, digamos. Pero aquí se da la característica que las vías arteriales o troncales son las vías que atraviesan la ciudad de manera longitudinal, mientras que las vías colectoras son las que atraviesan la ciudad de manera transversal. ¿Sí? Bien, continuamos ahora con el tema metodológico. Entonces, ¿cómo realizamos esto? En primera instancia teníamos que hacer el mapeo acústico de la ciudad y para ello conseguir la información vial de la ciudad. Bueno, pues la Secretaría de Movilidad del municipio de Quito ha venido desde el año 2010 haciendo conteos automáticos de los vehículos y nos facilitó la información. Nosotros lo que hicimos fue procesar esa información y un poco para simplificar nuestro modelo, asignar a todas las vías similares el valor promedio de circulación de los vehículos. Bueno, es una metodología de lo que he leído en otros trabajos bastante utilizada. Y podemos ver aquí, en función de las diferentes horas del día, cómo se comporta el tráfico en las diferentes vías de la ciudad, ¿sí? Obviamente las vías expresas y semiexpresas son las que más vehículos tienen, y luego tenemos arteriales, colectoras y 3 tipos de vías locales en función de la demanda que tenga cada una de ellas. Bien, para esto de la exposición al ruido, me gustaría un poco mostrar esta animación. Bueno, es una animación de uno de los sectores de la ciudad en la que es un mapa de ruido. Se puede un poco observar el terreno que tiene la ciudad, ¿no es cierto?, las diferentes áreas montañosas de la ciudad. Y para hacer este mapeo, ya vamos a ver más adelante, de toda la ciudad, lo que hicimos fue conseguir la topografía. Bueno, toda esta información realmente la tenían, nosotros lo único que hicimos fue procesarla. Las vías y su clasificación, que quizás fue lo que más tiempo nos tomó. Las edificaciones, y esto fue un dato curioso, en Quito el municipio tenía catastrado y geoposicionados todas las edificaciones todos los meses. Entonces conseguimos la información de enero de 2017 y la incluimos en nuestro modelo. El flujo vehicular, el porcentaje de vehículos pesados, que es información que sale de los conteos vehiculares. En velocidad de circulación pusimos los límites de velocidad que están en la ciudad, que me parece que es 50 kilómetros por hora, y en las vías más rápidas 70 kilómetros por hora. El tipo de calzada, que principalmente fue asfalto, concreto y adoquines en diferentes tipos de vía. Luego de esto tuvimos que validar nuestro modelo. Para ello hicimos 90 mediciones de 24 horas de duración. Y también evaluar la población que está expuesta al ruido, un poco para saber también cuál es el impacto que tiene el ruido de tráfico. Entonces, para esto utilizamos datos oficiales de población, datos del censo y sus respectivas proyecciones, porque el censo fue en 2010. Entonces, evaluamos cuál era la proyección oficial de crecimiento poblacional e incluimos la población a cada uno de los distritos en los que estábamos realizando el modelo. Y por otro lado tenemos la parte del cuestionario que se realizó a las personas. Entonces el cuestionario fue dividido en 3 partes. En la primera, todo lo que está relacionado con la percepción que tiene la población sobre el ruido. Si para ellos es importante que la ciudad tenga calidad ambiental, cómo valoran la contaminación acústica, cómo valoran la molestia que les ocasiona el ruido, cuántos años residen en su vivienda. Una vez que teníamos esta parte resuelta, pasamos a la parte de valoración económica. Entonces, en ella lo que se hizo es la descripción de un escenario. En esta descripción del escenario lo que preguntamos fue, supongamos que el municipio va a desarrollar un plan de acción para reducir los niveles de ruido en la ciudad, que va a durar el programa unos 10 años. Con lo que se va a hacer campañas de sensibilización, mapeo, reformas viales, gestión vehicular. Le enumerábamos las diferentes cosas que se iban a hacer. Entonces le preguntábamos si están dispuestos a pagar para financiar estos planes de acción.
las personas que nos decían que no están dispuestas a pagar, le preguntábamos por qué, para identificar si es que eran respuesta protesta o no. Eran respuestas protesta todas las personas que no están dispuestas a pagar, cuya causa no era el dinero, ¿sí? Por ejemplo, si decían, creemos que este problema no es importante, respuesta protesta. Creemos que otros se tienen que hacer cargo de este problema, respuesta protesta. Pero si decían, no estoy dispuesto a pagar porque no me alcanza el dinero, pues esa ya no es una respuesta protesta y entra a este primer rango de pago, ¿sí? Y finalmente les decíamos, bueno, ¿cuánto están dispuestos a pagar a los que sí? Entonces, para ello utilizamos un valor que fuera comúnmente conocido por la población. Y ese valor son $26. ¿Por qué $26? Porque $26 es el costo que tiene la revisión técnica vehicular que se realiza cada año en la ciudad. Entonces pusimos el valor de $26 y a partir de ahí umbrales que son proporciones de estos $26. Entonces definimos 7 rangos de pago. Y finalmente las características sociales, demográficas y socioeconómicas de la población, su edad, el género, el lugar en el que vive, el tipo de vía colindante con su vivienda y su estrato socioeconómico. Esto hizo que la encuesta se alargara un poco porque no preguntamos ingresos. Aquí preguntamos ocupación, nivel de educación, acceso a tecnología, acceso a planes de salud, a seguridad, etc. Entonces, sin preguntarles del ingreso, pudimos definir el estrato socioeconómico y esa es una metodología que nuestro Instituto de Estadísticas y Censos ya la tiene controlada, digamos, utilizamos las mismas preguntas. Bueno, todo ese trabajo que es mapear la ciudad, encuestar, tabular, nos sirve un poco esta parte de la primera lámina que vimos. Ahora lo que tenemos que hacer, que bueno, esa es la parte más larga del proyecto de investigación, lo que viene es ya el tema de utilizar regresiones para valorar el impacto y utilizar nuevas herramientas para compararlas. Entonces, ¿cómo hacemos la valoración? Como les decía, la parte tradicional son regresiones multivariable, es un poco de estadística y econometría que entra en esta parte. Finalmente tenemos máquinas de vectores de soporte, vamos a ver un poco de qué se trata esto, y redes neuronales artificiales, y ver cuál de ellas tiene mejor capacidad en la predicción, tanto de la molestia, cuanto de la disposición al pago. Bien, entonces vemos que la estimación tradicional de la molestia que ocasiona el ruido, bueno, aquí tenemos las curvas de un autor que es el primero quizás que trabajaba con molestia, que es Miedema, que nos saca el porcentaje de población altamente molesta en función del nivel de ruido. Luego vino la normativa ISO, ¿no es cierto?, la 15666, y un poco estos son sobre todo esta es la que se utilizó en la valoración a través de regresiones. Y el impacto económico, dado la configuración que tenía la pregunta, que era una pregunta de tipo referéndum con 8 rangos de pago, el modelo que mejor se ajustaba a esto es un modelo de tipo Probit ordenado, utilizando una técnica de máxima verosimilitud. Entonces son varias soluciones y la que más se parezca, pues con esa nos quedamos. Un poco de eso se trata esto. Y el tipo Probit ordenado es un modelo estadístico tradicional. Bueno, nuestro enfoque, lo que hace el enfoque propuesto ya de utilizar herramientas de inteligencia artificial, lo que hace es dividir todos los datos que tenemos en 2 subconjuntos. El primero, los datos utilizados para entrenar nuestros modelos, y el segundo, los datos para probar qué tal responden estos datos que no fueron utilizados en el entrenamiento en la predicción. Entonces, estos datos de entrenamiento fueron el 80% de los datos y con el 20% restante probamos cada uno de nuestros modelos. Bueno, utilizamos técnicas de validación cruzada y otras herramientas para evitar sobreajustes en las estimaciones. Esos son temas ya un poco más técnicos de estas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que hace la técnica de
las máquinas de vectores de soporte, bueno, trabaja con cualquier tipo de dimensión y lo que hace es clasifica los datos que están en una u otra región de esta clasificación a través de hiperplanos espaciales. ¿Sí? Entonces se ven distancias que, estos son los vectores, digamos, son las distancias mínimas que se tienen para obedecer a un problema de clasificación. Y las redes neuronales, en cambio, toman las variables de entrada que son multiplicadas por pesos sinápticos, esto llega acá a sumarse y pasan por funciones de activación que no son lineales, vemos, son de forma sigmoidal. Finalmente arroja un resultado, este resultado es comparado con la observación y determina las diferencias, los errores. Luego el sistema vuelve a jugar, a entrenar, pero modificando los pesos sinápticos. Compara la salida nuevamente. Si hay nuevamente error, hace el mismo proceso iterativo varias veces, de tal manera que el ajuste de esos pesos sinápticos sean los que determinan que la red tiene mejor capacidad en su predicción. Entonces, una forma de estas redes neuronales funcionan de manera similar a cómo funciona nuestro sistema de aprendizaje humano. ¿Sí? Tenemos para aprender a caminar, caernos, evaluar el tema del equilibrio, qué sé yo, y aprender a caminar. Lo mismo cuando uno aprende otro idioma, cuando aprende a andar en bicicleta, cuando aprende cualquier cosa, esto es lo que hacemos. Nos equivocamos, pruebas y errores, ¿cierto? Nos equivocamos, ajustamos y seguimos aprendiendo. ¿Sí? Bien, los resultados entonces de este estudio. Les había comentado que realizamos 90 mediciones de 24 horas para validar nuestros modelos de ruido. Entonces utilizamos principalmente 3 algoritmos de predicción. Este que es desarrollado en Alemania, este en Suiza y este en Francia. Como ven, los resultados no son demasiado diferentes. Y eso fue un problema, porque no sabíamos por cuál decidirnos. ¿Sí? Y no hay un procedimiento estandarizado para validar mapas de ruido. Entonces lo que hicimos fue, nos quedamos con el RLS 90 y la razón de peso es que otros escenarios latinoamericanos también lo han utilizado. Lo han utilizado acá, en México, lo han utilizado en Chile, en la ciudad de Medellín también. Entonces nos quedamos con este modelo. Entonces, en ciertas características puede darnos buenos resultados, en otros no tanto. En Europa actualmente están viendo los problemas de tener diferentes modelos, entonces han hecho un modelo común que lo tienen que aplicar en esta siguiente fase. Sin embargo, la recolección de datos para utilizar ese modelo común es realmente un problema porque hay 5 clasificaciones de tipos de vehículos. Vehículos ligeros, medianos, pesados, motocicletas de un tipo de cilindraje, de otro tipo de cilindraje, vehículos eléctricos. Entonces esa información es compleja de adquirirla, por eso tampoco utilizamos este modelo. Nos quedamos con el RLS 90. Bien, aquí vemos algunos resultados sobre el tipo de vía y la cantidad de tráfico vehicular. Son acordes a nuestras expectativas iniciales. Voy a pasar, estoy bien con tiempo, ¿sí? Bueno, vías con más cantidad de vehículos expresas y vías con menos cantidad de vehículos locales para el día y para la noche. Esto responde a nuestras expectativas, no es ninguna novedad. Lo mismo los niveles de ruido, más nivel de ruido en vías con más circulación y los datos son menos dispersos comparados con vías donde hay menos flujo, ¿no? Donde hay un flujo intermitente, por ejemplo, estas vías locales tienen más dispersión. Y como vemos, los niveles de ruido están alrededor de 70 decibeles. Este es el resultado de nuestro mapa de ruido para el día y para la noche. Entonces es un mapa que un poco nos da cuenta en qué lugares hay problemas, en dónde son las vías. Y lo más curioso quizás fue encontrarnos en esta zona que es el centro histórico de la ciudad, en la que por las características geométricas de las calles, por lo general angosta, cuyo pavimento es piedra o la calzada es de piedra,
son angostas, que tienen muchas subidas y bajadas, porque ustedes vieron la ciudad está enclavada en las montañas, entonces eso hace que esta zona sea una zona complicada. Y aquí yo sugeriría a los gestores ambientales que tomen decisiones, como por ejemplo peatonizar o restringir el flujo vehicular, ¿no es cierto? Y bueno, y tenemos este mapa para la noche. En cuanto a los resultados de población y superficie expuesta, tenemos esto. Nosotros somos una ciudad cuya población urbana es de 1.700.000 personas aproximadamente, y la población que supera los 65, que está expuesta a más de 65 decibeles por el día, es aproximadamente el 25% de las personas. Y por la noche, la población que supera los 55 decibeles es el 38% de las personas. Es un problema, es una ciudad ruidosa, vamos. En términos de superficie, aproximadamente el 26% de la ciudad está expuesta a más de 65 decibeles, considerando una superficie total de aproximadamente 275 kilómetros cuadrados. En cuanto a la evaluación del impacto social, vemos que casi el 41% de las personas el ruido de tráfico les molesta o mucho o extremadamente. Es decir, es un problema. Las personas, casi la mitad de la población, 41%, considera que el ruido es algo molesto, el ruido de tráfico. Y ahora vamos a ver ciertos resultados de los diferentes modelos que utilizamos. Entonces tenemos aquí el modelo de regresión lineal, el modelo de máquinas de vectores de soporte y el redes neuronales artificiales, en función de tres indicadores: el error absoluto, el error cuadrático, la raíz del error cuadrático medio y su coeficiente de correlación. Entonces vemos que tanto en los datos de entrenamiento cuanto en los datos de prueba, quizás el mejor modelo es el de redes neuronales artificiales, ¿sí? Menos error y mejor coeficiente de correlación que los otros dos modelos. Además podemos ver cuál es la importancia de los diferentes variables de entrada. Entonces nos llama la atención aquí que la percepción que tienen las personas sobre el ruido es la variable más importante en los tres modelos. Luego el nivel de ruido que fue obtenido a través del mapa. Luego, si es que identifican el ruido de tráfico como un agente de estrés. Y finalmente, la edad de las personas. Esas son las variables más importantes en nuestra valoración del impacto. Para el impacto económico, en cambio, tenemos lo mismo: datos de estimación, datos de prueba, modelo econométrico tradicional y modelo con redes neuronales. Entonces, podemos darnos cuenta que en esto que realmente nos importa, tenemos, por ejemplo, una eficiencia de casi un 85% en la... se reduce de 24 a 91% en la capacidad predictiva que tiene el modelo. Entonces aquí tenemos lo que los en la encuesta dijeron que sí pagarían, los que no pagarían, y lo que nos dijeron nuestros modelos en los datos de estimación y de pruebas. Es una comparación. Y luego, si lo vemos en términos de rangos de pago, es que no están dispuestos a pagar nada, la mínima cantidad hasta la máxima cantidad. Aquí están los diferentes resultados, pero si promediamos, ponderando en función de las diferentes observaciones, tenemos que en los datos de validación o de prueba se reducen de 18% al 2% los errores. Eso quiere decir que ganamos un 85% de capacidad predictiva. Vamos a la discusión. Entonces acá lo que hemos hecho es valorar el impacto que tiene el ruido de tráfico a través de estos indicadores: errores en general y poder predictivo de los diferentes modelos. Sin embargo, tenemos datos subjetivos. ¿Por qué? Porque para las personas el ruido, al preguntarles, es subjetivo, y eso tiene que ver tiene un carácter no lineal, y a veces la estadística, la econometría no le va muy bien trabajando con datos no lineales. Entonces, al utilizar herramientas de inteligencia artificial, podemos, como vieron, las redes neuronales van aprendiendo igual que las personas, entonces lidian mejor
con el problema de la no linealidad. Y vemos que obviamente se bajan los errores en la predicción, tanto de los rangos de pago cuanto de la valoración de la molestia. Comparando nuestros resultados con otras ciudades, pues bueno, vemos que en términos de población expuesta a algunos resultados europeos de 2012, habíamos dicho que Quito tiene el 25% de la población que supera los 65 decibeles. Bueno, quizás las ciudades más ruidosas pueden ser Málaga, Firenze, de las que he puesto aquí. Pues toda esta información la pueden encontrar ustedes en la página de la Agencia Europea Ambiental. Y comparando la superficie, pues bueno, nosotros vemos acá que el mapa de ruido de Santiago, por ejemplo, dice que el 17% de la ciudad está expuesto a más de 65 decibeles. En Quito es el 26%. En México me han dado el dato que es casi el 14% de superficie la que está expuesta a esos niveles. Parece que Quito es un poco más ruidoso entonces que estas dos ciudades. Sí. Ahora bien, ¿cuál es la disponibilidad a pagar media que tiene la población? De acuerdo al modelo econométrico nos da $12.20 al año. Y de acuerdo al modelo de inteligencia artificial, $15.70 al año. Y estos son resultados para otros países, principalmente en Europa y el caso de Chile y España, en donde encontré información. Entonces, obviamente, depende de la realidad socioeconómica que tenga cada país para obtener los resultados y también depende del año, porque el dinero no tiene el mismo valor en diferentes años. Nuestro estudio fue realizado en 2017. Una de las cosas que nos llamó la atención fue que en el modelo econométrico el coeficiente que obtuvimos para nuestra regresión fue negativo. Esto quiere decir, mientras más expuesto a ruido estoy, menos dispuesto a pagar estoy. Eso nos llamó la atención. Quizás nuestra justificación fue que la gente que está más expuesta a ruido quizás no confía en planes de remediación, mientras que los que están menos expuestos quieren prevenir un poco el tema de los efectos que tenga el ruido en su salud. Por eso nos da ese signo negativo. Bien, para concluir, sabemos que el 25% de población en Quito está expuesta a más de 65 decibeles por la noche y el 38% a más de 55 decibeles, perdón, 65 por el día y 55 por la noche. Realizamos todo el mapeo acústico de la ciudad, más o menos nos tomó un año realizar este trabajo. Vimos que el 42% de nuestra muestra expresó una molestia entre mucha y extrema, que las variables más importantes fueron la percepción, la exposición al ruido, la edad y la identificación del ruido como un estresor, que nuestro enfoque de Machine Learning tiene mejor capacidad predictiva que un modelo de regresión lineal. ¿Cuáles son las valoraciones que le dan las personas? Entonces, a partir de aquí, nosotros podemos decir a la administración que ellos podrían cobrar, por ejemplo, $1 mensual a cada hogar o $1 y un poquito más mensual a cada hogar para obtener recursos para hacer planes de acción. Y esto es muy importante porque si multiplicamos estos valores por la cantidad de hogares que hay en Ecuador, que son casi 600,000 hogares, tenemos aproximadamente $8 millones para recaudar cada año. Y con ese dinero se pueden hacer ya algo de planes de acción. Bueno, los signos de los coeficientes fueron acordes con nuestras expectativas, salvo el de ruido que ya les comenté anteriormente, y las herramientas de inteligencia artificial sí que son más precisas a la hora de predecir. Uno de los datos que nos dimos, de las curiosidades, es que mientras más datos tengamos, la inteligencia artificial se comporta mejor. Entonces, el tema de adquirir datos es muy importante para esto. Bueno, para futuro, ¿qué hacer? Quizás utilizar otros algoritmos de inteligencia artificial. Hay muchos, hay árboles de decisión, hay análisis de componentes principales, etc. Bueno, se podría un poco incursionar por allí. Asimismo, evaluar otros escenarios, tanto dentro del país como fuera del país, para poder comparar. ¿Sí? Integrar todo este tipo de procesos en tecnologías de la información. Se puede aplicar esto en
en aplicaciones de ciudades inteligentes, o integrar otros agentes de contaminación que no necesariamente sea el ruido, puede ser también, qué sé yo, la basura, la contaminación lumínica, etc. Y eso es toda la presentación. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta, por favor.